Vamos a continuar hoy con el estudio de las derivadas. Hemos visto en una clase anterior que si teníamos la función x cuadrado menos 4x, obteníamos, mediante la definición de derivada en un punto genérico, es decir, mediante el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos f de x partido por h, ¿no? Que es la definición más operativa, más usual de derivada, pues nos resultaba 2x menos 4, ¿verdad? Entonces, una conclusión importantísima que hay que sacar de este hecho es de que, dada una función en este caso es un polinomio, ¿no? F de x, que es x cuadrado menos 4x, ¿no? Resulta que tiene asociada otra función derivada. Es decir, existe, vamos a verlo mejor con lenguaje natural, existe otra función, que es f' de x. ¿Vale? Y en este caso es 2x menos 4. A ver, ¿qué quiere decir esto? Vamos a insistir un poquito más para que se entienda la idea. En principio, cuando nosotros definíamos la derivada en un punto, ¿no? Pues por ejemplo f' en el punto A, pues decíamos precisamente lo que hemos dicho ahora, ¿no? Que puede ser definida como el límite de f de a más h menos f de a entre h, ¿no? Pero también podría ser definida como el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a partido por x menos a. Estas dos definiciones serían equivalentes, pero, a ver, a donde quiero ir es que esto es la derivada en un punto. Esto no es en principio una otra función. No sé si me explico. Yo tengo la función f de x, ¿no? Que es una función que además sé que es un polinomio, cuyo dominio son todos los reales, es un polinomio que además sé dibujarlo, sé que es una parábola, ¿no? Una parábola que tiene esta forma aproximadamente, sé un montón de cosas. Y yo puedo calcular derivadas en puntos concretos, ¿no? Bien, pero estas funciones, los polinomios y otras muchas que iremos viendo, son derivables en cada uno de los puntos. Cada uno de los puntos. Y de hecho la derivada la he calculado, es esta. Basta que donde ponga x ponga cualquier punto de los números reales. Cualquier punto, cualquier número real. Me valen todos, ¿no? Entonces, no solo es que esté definida la derivada en el punto A, en un punto A concreto genérico, sino que existe una función que se llama función derivada. Es decir, que yo tengo f de x y de aquí tengo f' de x. Es decir, es otra función. No sé si me explico. He conseguido construir otra función. No solo la función en un punto, insisto, sino una función que se llama f' de x. ¿Vale? Pues esto es lo que se llama función derivada. Cuando yo consigo dar, dicho de otra manera si queréis, cuando yo consigo dar una expresión genérica, en el ejemplo en el que estoy, una expresión que me vale para muchos x, para un intervalo y, ¿no? Para un dominio, dicho de otra manera, pues tengo una función definida, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta se llamará función derivada, sencillamente, ¿vale? Bueno, para continuar con funciones elementales que estamos derivando, vamos a ver ahora el ejemplo de cómo se deriva la función raíz de x, ¿vale? La función raíz de x es una función que sale mucho también en matemáticas, una función de las que llamamos elementales, ¿no? Y que bueno, vamos a calcular su derivada solo con la definición, que es lo único que sabemos hasta ahora hacer de derivadas. La definición, que es bastante, que no es ninguna tontería. Insisto, en estas 4 clases solo con la derivada en la definición, porque a partir de la siguiente clase vamos a ver cómo se calculan derivadas con fórmulas,
¿no? Con reglas mnemotécnicas, memorísticas, que nos vamos a aprender de memoria. Y pondremos el piloto automático, entre comillas, ¿no? Para resolverlas. Pero la gracia está en saber cómo se puede hacer con definición, simplemente usando la definición. Vamos a ver cómo hacemos en este caso esta función, ¿vale? Vamos a calcular su función derivada. Y además, vamos a calcular f' de x, su función derivada. Y además vamos a calcular en puntos concretos, pues por ejemplo en el 1 y en el 4, ¿vale? Venga, vamos al ataque. ¿Qué será f' de x? Por cierto, esta función, la f, su dominio son los reales positivos, es decir, 0 corchete más infinito, ¿no? Porque es una función que no puede la x valer negativos, no puede valer ningún número que sea menor que 0, ¿vale? Entonces es 0 corchete, incluyendo el 0, hasta más infinito. De hecho la sé pintar, es una cosa así, ¿no? Estos son mis ejes. Pues esta viene a ser la función raíz de x. Bien. Entonces vamos a calcular la derivada. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Bien, como esto me resulta un poco pesado, voy a hacer aparte el numerador y luego lo divido por el denominador y haré el límite, ¿vale? Entonces, primero hago el numerador, lo saco fuera, digamos. ¿Qué es f de x más h? Pues la raíz de x más h menos f de x, ¿no? Bien, pues ahora voy a hacer la división. Entonces me queda aquí una cosa como la siguiente: x más h menos raíz de x entre h. A ver, y ahora resulta que yo no sé muy bien cómo seguir, ¿no? En principio, porque yo no puedo operar este x más h con esta x, ni puedo dividir esta h con esta, porque hay una raíz, hay una suma, hay una resta. ¿Cómo salgo de esto, de este embotellamiento aparente? Pues fijaros, voy a multiplicar y dividir por el conjugado. Es una especie de salida, ¿no? Que es muy útil cuando racionalizo, ¿no? Cuando estoy con números reales y racionalizo. Aquí no estoy racionalizando estrictamente porque para racionalizar tienen que estar las raíces en el denominador, pero me quiero quitar las raíces. Entonces voy a usar la misma técnica, es decir, voy a multiplicar y dividir por el conjugado. Es decir, voy a multiplicar por x más h más, este era el conjugado, acordaros, viene de los complejos, ¿no? Es la misma idea. Y yo a cambio divido por lo mismo, es decir, si tú multiplicas por una expresión y la divides por la misma expresión, es legal porque estoy multiplicando por 1, en el fondo esto es 1, ¿no? Multiplicar y dividir por lo mismo es 1. Así que no he hecho nada ilegal, no he hecho nada que viole las normas, ¿no? Bueno, entonces yo ahora puedo decir que esto es h que multiplica a raíz de x más h más raíz de x. ¿Y qué me queda en el numerador? Pues como es el producto de los conjugados, o sea, a menos b por a más b, ¿no? A menos b por a más b, tercera identidad notable, que es lo que se hace cuando se racionaliza también. Entonces, ¿qué me queda? Pues a cuadrado menos b cuadrado, ¿no? Es decir, a cuadrado menos b cuadrado. Eso es lo que queda, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que las raíces con los cuadrados ahora sí que se me van y me queda x más h menos x. Como veis aquí lo único que estoy haciendo es un poco de pericia algebraica, pero nada más, para que se vea luego cuando veamos las fórmulas mnemotécnicas de derivadas, de dónde salen, ¿no? Que no es magia ni nada raro, sino sencillamente que tiene una explicación. Muy bien, pues ahora resulta que este x menos x se me van, porque está uno sumando y dos restando. Y este h que, bueno, voy a ponerlo aquí para que se vea mejor.
Y este h que me queda también se me va a ir, ¿verdad? Claro que sí, porque multiplica y divide. Aquí arriba no me queda un 0, por favor. No me hagáis esto a estas alturas. Me queda un 1, ¿vale? Y entonces queda aquí x más h menos la raíz de x, ¿de acuerdo? Vale. Perdón, esto es un más, que he puesto aquí un menos, será un más, es este más. Vale. Pues perfecto. Ahora yo puedo hacer el límite cuando h tiende a 0. Claro que sí, y me quedará, si esto se me va a 0, me queda raíz de x más raíz de x. Es decir, me queda 1 partido por 2 raíz de x. Pues perfecto, ya he conseguido saber cuál es mi derivada. Con el truco algebraico de multiplicar y dividir por el conjugado, ya lo tengo. Pues apartado B, ¿qué me pedían? ¿Cuánto vale la derivada en f' en 1 y cuánto vale en 4? Por cierto, el dominio de esta función derivada, si os dais cuenta, es también los reales positivos, ¿vale? Porque vuelve a tener aquí otra raíz. Vale. ¿Y cuánto vale f' en 1? Pues nada, lo único que tengo que hacer es donde pone el 1, o sea, donde pone el x pongo un 1, ¿no? Un medio, muy bien. Pues ya está, esa es la pendiente en el punto 1. La pendiente de la recta tangente, me refiero, ya lo sabéis, lo dije el otro día. No quiero repetirme demasiado. Y la derivada en el punto 4, pues nada, donde pone x pongo un 4. Me queda la raíz de 4, que es 2, es decir, 1 partido de 4, un cuarto. ¿De acuerdo? Lo que quiere decir esto, fijaros, geométricamente, es que yo tenía por aquí mi función raíz de x, ¿no? Pues lo que quiere decir esto es, fijaros, no perdáis nunca por favor la geometría en matemáticas, porque si perdéis la imaginación y no sabéis lo que estamos haciendo, es un caos y no se entiende absolutamente nada en matemáticas, como cualquier otra cosa. Lo que no puedo dibujar no lo puedo entender, ¿vale? Quedaos con esa frase, por favor. Yo aquí tengo la derivada, que es un medio, fijaros. Es pendiente positivo, ¿no? Es esta. La pendiente es un medio. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa cuando yo avanzo? Es decir, cuando cojo el 4, pues que la pendiente es más suave, daros cuenta. Cada vez es más suave. Más pequeñita, es un cuarto, ¿vale? La pendiente aquí es más pequeña. Pero la pendiente, por muy pequeña que vaya siendo, va a ser siempre positiva, ¿vale? Nunca va a ser 0. ¿Por qué? Porque esta función no tiene máximo, esta función es creciente, creciente, creciente. Eso quiere decir que la función, si es creciente, la derivada es positiva. Esta idea es fundamental también que la vayáis recogiendo, aunque la veremos después. Pero es una idea importante. Repito, cuando la función sea creciente, como es esta, la raíz de x, aunque sea muy poco creciente, da igual, aunque vaya como una tortuga, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, despacito, su derivada va a ser positiva. ¿Vale? Esto es un ejemplo en el que lo hemos comprobado. Si tú coges cualquier número positivo, que es donde está definida la función, siempre te va a dar esto positivo, obviamente, porque es más entre más, ¿vale? Será muy pequeño, ¿vale? Si tú coges la x, la pones el 100, ¿vale? Será una pendiente muy pequeña, me da igual, pero es positiva, ¿vale? No es ni cero ni negativa. ¿Vale? Entonces, quedaros de hoy sobre todo esta idea. Existe la función f y existe la función derivada, que es f' de x, en un punto genérico. La he calculado, ya he calculado la raíz de x como función derivada, que es esta, ¿vale? La función derivada de raíz de x. Que cuando la función crece, la derivada sale positiva en los puntos donde crece, importante, en el intervalo donde crece la función es positiva, pero la derivada es positiva. ¿Qué creéis que va a pasar cuando la función decrezca? Cuando vaya hacia abajo. Pues en esas funciones su derivada va a ser negativa, ¿vale? ¿Qué pasará donde no crece ni decrece la función? Pues que tendremos que la derivada es 0. Y entonces allí habrá máximos y mínimos. Bien, pero no adelantemos acontecimientos. Y las ideas las voy soltando para que las vayáis teniendo en cuenta, porque hay muchas aquí, muchas ideas, ¿vale? Y la última cosita que vamos a decir hoy es la siguiente.
vamos a calcular la recta tangente en un punto. Y diréis, eso ya lo sé hacer. Sí, pero usando derivadas, ¿vale? Este es otro de los usos típicos de selectividad y de segundo de bachillerato y tal. Entonces, yo sé porque he estudiado tercero y cuarto de la ESO, ¿no? Y lo hemos recordado en bachillerato, que si yo tengo la pendiente de una recta y un punto, más un punto, vamos a poner así, un poco que se entienda la idea. Si yo tengo la pendiente y un punto, yo sé cuál es la recta que pasa por ese punto y tiene esa pendiente, ¿no? Pues por ejemplo, con la ecuación punto pendiente, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, si queréis. Que la pendiente sea 2 y que el punto sea, pues, x0 y 0 igual, yo que sé, a 1, 3, ¿no? Por ejemplo, podría hacer la ecuación punto pendiente, es decir, puede hacer la recta que pasa por este punto 1, 3 y que tiene por pendiente 2. Claro que sí. Si os dais cuenta, si la recordáis, era y menos y0 igual a m x menos x0. Importante que recordéis esta, por lo que voy a decir ahora a continuación. ¿Vale? Esta era la punto pendiente, es decir, en este caso, y menos 3, 2 que multiplica x menos 1, ¿no? Perfecto. Bueno, pues yo voy a escribir ahora esta misma ecuación, pero en términos de derivadas, ¿vale? Me dan el punto A, dado un punto, que siempre me lo tienen que dar, claro, porque yo estoy calculando derivadas en puntos concretos. Vamos a ponerlo, llamar también x0 y 0, ¿vale? Tengo el punto A. Pues la ecuación punto pendiente me queda de la siguiente manera. Y menos y0 igual a f' en el punto A que multiplica a x menos x0. Si queréis, en vez de tener el punto A, lo tenemos escrito como a f de a, ¿vale? Que también lo tendremos muchas veces, pues podemos escribir y menos f de a igual a f' en a x menos a. Quedaros con esta escritura, ¿vale? Tengo el punto A que me dan y la recta tangente es esa. Vamos a poner enseguida el ejemplo que ya tenemos a mano. Tengo la función x cuadrado menos 4x. He dicho que su derivada era, lo hemos visto el otro día, 2x menos 4, ¿no? Vale, pues me dice hallar la recta tangente en el punto A, que va a ser, bueno, voy a poner en x igual a, pues no sé, el 3, ¿no? O si queréis, en a igual a 3, si os resulta más sencillo, en x0 igual a 3 o en a igual a 3, me da lo mismo, ¿vale? Pues muy bien, uso esta definición, ¿no? Que me acaban de dar aquí y lo tengo. Es y menos f de a, es decir, y menos f de 3. La derivada en el punto 3, que multiplica a x menos 3, ¿no? Esto es lo que quiere decir si yo sustituyo las cosas. Pensarlo un segundo. Vale, pues a ver, f de 3, ¿cuánto vale? Pues nada, vengo aquí, ¿no? Y donde pone x pongo un 3. Pues 3 al cuadrado menos 4 por 3, es decir, 9 menos 12, es decir, menos 3, ¿no? Perfecto, ¿y cuánto vale f' en 3? Pues f' en 3 es 2 por 3 menos 4. Ahora estoy yéndome a la derivada, ¿vale? f' de 3 es eso, ¿no? 2 por 3 menos 4, que es 2, ¿no? 6 menos 4, 2. Pues ya lo tengo. ¿Cuál es mi función? Perdón, ¿cuál es mi recta tangente en el punto x igual a 3 o a igual a 3? Y menos más 3, porque menos menos es más, igual a 2, sí, x menos 3. Esta es la recta tangente
que yo estoy buscando en este ejemplo. Repasar esto, si alguien no entiende algo, que lo vea otra vez el vídeo. Importante las ideas que se van soltando poco a poco aquí de derivadas, ¿vale? El 2 es la pendiente en el punto, ¿vale? Que es la derivada. Y este 3 representa f de a. Este 3 representa el punto que yo estoy cogiendo, ¿vale? Fijaros que aquí es 3, este me daba menos 3, ¿vale? Y importante, ¿qué significa esta y esta x? Pues son las variables de la recta, ¿vale? Igual que la recta punto pendiente, yo sé que tiene variables, ¿no? Las variables x e y. Y el resto son constantes, o son números, ¿no? Este es un número que hay que calcular, la m es un número que hay que calcular y la x sub 0 son números que hay que calcular, que están aquí. La y y la x no hay que calcularlos porque son las variables, ¿vale? Son las variables de la recta, sencillamente. Entonces, por eso aquí me queda una y también y me queda una x, ¿de acuerdo? Estos son genéricos, son las variables. Bien.